la información. Ustedes saben que siempre no estamos exentos de que se dé una situación como algo natural, una inundación, por ejemplo. Entonces se da una inundación, ellos guardaban, la empresa guardaba información en sus servidores, pero los servidores permanecían solo en la organización, no se realizaba backup. Entonces no había un plan de recuperación. ¿Qué pasaba si en algún momento se daba algo que necesitaran tener una duplicidad o un backup de la información? Entonces, el no tener ese plan de recuperación, el no tener que saber, el no saber qué hacer si se da una pérdida de información, entonces prácticamente eso me hace más vulnerable porque prácticamente estaría perdiendo toda la información que tenía en mis archivos. Entonces, eso es otra vulnerabilidad. Otra cosa muy importante en este tema de seguridad de la información son los salvaguardas. Que los salvaguardas son esas prácticas que hacen o procedimientos que se realizan en las empresas que ayudan a reducir el riesgo. No eliminan el riesgo, lo reducen. Estas pueden actuar disminuyendo el impacto a la probabilidad. O sea que lo que buscan es como que el impacto sea más débil, no sea tan fuerte tal vez como puede ser si no tenemos un salvaguarda. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, yo sé que mi computadora tiene antivirus. Ese sería un salvaguarda para protegerme de los virus. O por lo menos, vaya, un salvaguarda como el Windows Defender que trae nuestros Windows, que trae nuestro Windows 7, Windows 10, Windows 11. Entonces, ese para mí es un salvaguarda. ¿Me protege del todo de los virus? Puede ser que no. Puede ser que no sea no activé yo la parte web, solo activé la parte de escritorio, entonces por medio del internet yo puedo descargar algún virus. Entonces, los salvaguardas son esos, nos ayudan a proteger, no eliminan el riesgo, no nos eliminan el riesgo no se puede eliminar del todo, pero sí nos ayudan a estar un poquito como más atentos a lo que puede pasar. Y el riesgo residual es que por más que protejamos los activos, es imposible reducir el riesgo al 100%. Siempre queda un riesgo residual. Y eso pasaba con todas las situaciones que se dan. Como vieron y como esto desde el COVID, siempre hay un riesgo. Entonces, igual los activos, por más que no vamos a encadenar, como dice aquí, para que no me roben la información, no voy a encadenar yo la PC cuidándolo exageradamente. Lo único que puedo hacer es poder salvaguardas para que no me roben la información de esta PC en lugar de ponerle llave, ponerle contraseña. No permitir el uso a gente externa o otra gente interna. Ok, entiendo, Silvia. Solo deje ahí el presente para que quede guardado. Ok, entonces hay salvaguarda. Depende de la situación de la amenaza, depende el salvaguarda. Listo. Ok, amenazas en la seguridad de la información existen muchas, pero los más comunes son los virus, que no son más que software, pequeños programitas que lo que hacen es alterar el funcionamiento de las computadoras y muchas veces ni nos damos cuenta que estamos sufriendo un ataque de virus. Y empezamos a ver que el Chrome se abre, se cierra o que el Chrome ni abre. Empezamos a ver que se nos empiezan a aparecer ventanas que nosotros no hemos abierto. Empezamos a ver que la computadora se vuelve cada vez más lenta y no sabemos por qué. Entonces, ahí están los virus, son esos programitas informáticos que alteran el funcionamiento de nuestra computadora. ¿Y qué eso es lo que hacen? Pues al final alterar, molestar
el funcionamiento de la PC. Y hay algunos que pueden llegar a hacer que su computadora se pueda arruinar por un virus. Empleados deshonestos. Por más que uno pueda pensar que como empleado uno no es un riesgo para las organizaciones, verdaderamente sí, uno es un riesgo para las organizaciones, porque existen este tipo de empleados deshonestos, donde, como les digo, en ciertos países, y yo creo que aquí se ha dado solamente que muchas ocasiones las empresas no deciden divulgarlo porque eso afecta la seguridad que tienen las empresas, la confianza que han ganado ciertas empresas. Pero sí han habido casos de empleados que han hecho robos, hurtos, y a veces activos, a veces información, a veces pueden ser activos, fraudes en la parte contable, el poder manipular la información a favor de algo que para nuestra conveniencia o nos pusimos de acuerdo con alguien más para poder ver de la manera de que nos sobrara algunos cuantos centavos y etcétera. Entonces, sí somos un riesgo para la organización como empleados deshonestos. Phishing, que es un método que utilizan para engañar y conseguir que revele información personal. Y aquí el phishing lo promociona o ayuda en esta parte de los bancos, porque es una de las partes más atacadas, el phishing por medio de las páginas de banco. ¿Qué pasa? Que lo que buscan ellos es robar datos de contraseñas, de cuentas de tarjetas de crédito. Y es ahí cuando nos mandan a veces, muchas veces, correos electrónicos de ciertos bancos y nos dicen, tiene que actualizar su información y nos mandan un link. Entramos al link y vemos la pantalla exactamente igual como el inicio de sesión de la página a la cual queremos entrar. Pero damos nuestros datos, le damos a aceptar y vemos que como que vuelve a recargar la página. ¿Qué pasa eso? En ese microsegundo donde a usted le pusieron una pantalla exageradamente igual a la que es la original, usted dio sus datos, usted tecleó su tarjeta de crédito, tecleó su ingreso de usuario y ya esa información alguien más la pudo observar. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos fijamos en ciertas, como les digo aquí, voy a entrar acá, en ciertas cosas o en ciertas actitudes que podrían darnos sospecha. Fijarnos en el link de donde estamos trabajando para ver si es el link que siempre hemos usado. Verificar que este link sea una conexión segura o verdaderamente nunca ha comprado un certificado de conexión segura. Esto, la mayoría de las páginas web compran estos certificados de una conexión segura. Entonces, también fijarnos en estos detalles tan pequeños. Pero ese es el phishing. Buscan formas de poder ingresar a nuestra información y robárnosla. Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Y la ingeniería social no es algo tanto tecnológico, es algo más personal, psicología, a forma de poder hacer que usted revele información de la organización solamente platicando con usted. Por ejemplo, la ingeniería social, ¿cómo se puede ver? Normalmente a uno le llaman y empiezan a decirle, mire, que usted se ganó algo o queremos mejorarle o queremos felicitarle por su récord y le vamos a aumentar a su cuenta tanto. Entonces empiezan a decirle, pero ocupamos en su contraseña y su correo, su información o que llene esta información para que así poder hacerle acreedor del regalo que le tenemos. Entonces empiezan a uno a convencerlo por medio de, como dicen, como psicología, y usted termina al final dando toda su información. Entonces, si se da la ingeniería social,
gente que es experta por medio de, ¿cómo se le podría decir? Por medio de la persuadir a otra persona y poder robar información de esa manera. Y el trashing, que es para poder siempre obtener información, pero también por medio de la basura. Hay organizaciones que tienen sus métodos y medios para poder recolectar la basura y poder botarla. Porque aún ustedes, así como somos, como personas, muchas veces, como les digo, escribimos las contraseñas en un papelito y el papelito se va en la basura. Y a alguien que verdaderamente le interese la información de esas empresas, va a tratar de poder entrar, de poder entrar y ver la información que tienen en esos logs. Entonces también el trashing, que es el robo de información por medio de la basura. Los spyware, que son delincuentes que pueden utilizar para cometer fraudes y otros ciberdelitos. Son software, son programas que roban información con fines publicitarios o para comerciar con ellos. Entonces, estos son como los mensajes publicitarios que nos salen. Yo creo que a ustedes ya les ha tocado entrar a una página web donde les salen N cantidad de mensajes publicitarios. Entonces, estos son los spyware. Son esos pequeños programitas que utilizan para, se utilizan con fines publicitarios para que usted de alguna manera, usted pueda darle clic a esas publicidades y poder acceder y poder hacer algún trance con las personas que venden este tipo de publicidad. Los scarware, que son otro malware, que también se utiliza la ingeniería social y que causan conmoción, ansiedad, y lo que se busca es que el usuario se sienta manipulado y compre un software que tal vez no necesita. Entonces, yo creo que a veces nos ha tocado también donde necesitamos llegar, por ejemplo, a un archivo. Andamos buscando un ejercicio de alguna clase X. Vaya, estamos llevando costos. Entonces empezamos a buscar un ejercicio de costos. Y empiezan a salirle un montón de mensajes. Si usted entra al libro, dice que quiere abrir el libro, pero al final le aparecen otras páginas y le dicen que si usted no descarga o no instala un software, no va a poder ver el libro. Y nos redirecciona a otros links. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos nosotros por querer llegar a la tarea o a la solución. Damos clic a estos software, damos clic a estas páginas, les damos información y al final quedamos llenos de mensajes de correo electrónicos de pura publicidad donde en algún momento dimos nuestro correo electrónico. Entonces estos son los scarware, los que hacen y causan conmoción o ansiedad. Y los dealers que ya se utilizan, era más cuando se utilizaban llamadas telefónicas por internet. Entonces esto hacían los dealers de hacer llamadas por medio de un número en específico y a ellos no se les cobraba, pues, sino que al final las personas terminaban pagando grandes cantidades en llamadas y tal vez no eran llamadas que ellos habían hecho. Entonces, esos son los dealers. Siempre estamos llenos de riesgo y nuestra información también tiene múltiples riesgos. Y los riesgos, como hablábamos, no solo se producen afuera de la organización. O sea que si yo voy a cubrir a mi empresa de riesgos, no solo voy a pensar en lo interno, en lo externo, ni en lo interno, sino que voy a pensar en ambas. Interno por mis empleados y externo por las personas aledañas que pueden llegar o a pensar hacer un mal uso de la información que tiene la organización o querer obtener parte de ella. Para poder trabajar en un entorno seguro, o sea que las empresas no querían estar así a saber si la información le iban a perder o no, o qué iba a pasar. Entonces lo que se hace es trabajar con estos sistemas de gestión de la seguridad de la información, que son un montón de tareas, políticas y procedimientos que se crean para que en conjunto
nos ayuden a proteger todos estos activos de información. Entonces, los sistemas de gestión de seguridad de la información lo que buscan es proteger y específicamente los activos de información. Eso es lo que buscan, proteger y específicamente activos de información. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan estos sistemas de seguridad de la información? Primeramente, analizan los riesgos. Como les digo, todas las empresas no tienen los mismos riesgos. Entonces hay que analizar a qué riesgos estoy expuesto yo como empresa. Estoy expuesto a un robo, a que verdaderamente alguien pueda tener acceso a poder entrar a la organización y que me robe la PC que tiene el gerente con la información de los reportes, etcétera, etcétera. ¿Existe ese riesgo o mi riesgo es que llegue a haber un terremoto o mi riesgo es que un empleado pueda manipular el sistema a conveniencia propia? Entonces hay que ver qué riesgos, qué riesgos. No me digo, no en todas las empresas es igual, depende de las organizaciones, depende de varios factores. De ahí de ver qué riesgos tiene mi organización, digo, bueno, entonces voy a establecer medidas de seguridad. No solamente saber cuáles son los riesgos que tengo, sino entablar medidas de seguridad. Ver qué puedo hacer. Ok, si mi riesgo es que se vaya a perder la información por un virus, es instalar antivirus en las PCs. Si mi riesgo es que me puedan robar información o manipular el sistema porque las computadoras pasan sin contraseña, entonces establezco la medida de que se obligue a los empleados a usar contraseñas. Entonces, dependiendo de los riesgos, establezco medidas de seguridad. Y por último, disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de esas medidas. O sea que si yo decido instalar un antivirus, no es que ahí me voy a quedar y nunca lo voy a volver a tocar el antivirus, sino que me van a decir cuál es su medida para mitigar el riesgo de virus. Hay un antivirus que instalé y ahí lo dejé. Hay que tener controles para ver si verdaderamente ese antivirus, por ejemplo, compré yo el antivirus, el NOC 32, por ejemplo. Yo compré ese antivirus, pero yo miro que mi problema de los virus no se mitiga. Entonces digo yo, ok, entonces voy a evaluar, tengo que evaluar los controles, tengo que ver si verdaderamente ese salvaguarda que yo estoy aplicando, ese control que yo estoy aplicando, verdaderamente hace que se mitigue el riesgo o verdaderamente no está haciendo nada porque tengo que buscar otra solución. Entonces, analizo el riesgo, establezco medidas y luego dispongo de controles que me ayuden a medir la eficacia. No solamente implementar las medidas y que este es un ciclo. Empieza analizando, se establecen medidas y se determinan los controles. ¿Qué pasa antes de poder proteger la información? ¿Qué se da antes de poder proteger la información? Primeramente, conocer la información que gestiona la organización. O sea que no todos tenemos los mismos activos. Muy similares, pero cada empresa tiene su tipo de activo donde dice yo, este activo yo lo tengo que proteger. Entonces, primero hay que saber qué información maneja. De ahí, clasificarla según su punto crítico. Hay que saber qué tan crítica es la información. Si mi información no tiene un grado no es crítica alto o bajo, medio, entonces digo yo, o en salvaguardas. Puedo hacerlo con algo básico. Entonces, depende de qué tan crítico sea ese activo de información. De ahí determinar su grado de seguridad. Es alto el riesgo de pérdida de información. Verdaderamente necesito aplicarle controles porque verdaderamente está en que puede entrar alguien y sacarme esa información o
está entre que cualquiera toca el sistema y puede manipular la información. Entonces, es alto el riesgo de pérdida de información. Y por último, establezco las medidas necesarias. Primero, conozco la empresa. ¿Qué tiene? ¿Qué debo de cuidar? Luego, clasifico según qué tan crítica es la información que tiene. Y de ahí determino el grado de seguridad, si es alto de la pérdida o si no debo de invertirle tanto en poder salvaguardar la información. Y por último, establezco las medidas de seguridad necesarias. Entonces yo busco qué medidas de seguridad me convienen y me ayudan más, dependiendo de la información que gestione y de los riesgos que tengo. No voy a establecer medidas que son innecesarias y que no me van a traer un beneficio para la organización. Entonces, más o menos esto es la seguridad de la información, empezando como una introducción. Como les digo yo, es un tema que lo van a ver más a profundidad en las ASIS. Y ya vamos a ver por qué metemos este tema en esta clase y qué tiene que ver con nosotros. ¿Por qué la seguridad de la información? ¿Por qué usarla? ¿Y por qué poder ponerle cuidado? Como les digo, todas las organizaciones, sea de cuál sea el rubro de la organización, tiene sus riesgos. Entonces vamos a ver qué riesgos más o menos tienen ciertas empresas. Y como dice ahí, nosotros como empleados también somos parte de ese riesgo. Entonces aquí vamos a buscar la manera de poder mitigar ese riesgo y que nosotros no seamos esa amenaza para las organizaciones. La tarea que vamos a hacer es de eso, de alguna amenaza a la seguridad de la información. Pero igual se las termino de explicar el día de mañana lo que es, de qué se trataría la tarea. Ok, voy a pasar lista. Teresa Salgado. Presente. Gracias. Mailing Melissa. Presente, Liz. Listo. Judith Oviedo. Presente, Liz. Listo. Sandra Calix. Presente, licenciada. Listo. María Fernanda Rivera. María Fernanda. Ok. Jeffrey. Presente, Liz. Presente. Ok. María Fernanda. Bueno, ahí no me dice. Jeffrey. Edgar Presente, Funes. Liz. María Fernanda, sí. Edgar Fabricio. Okay. Edgar. Oscar. Juan Carlos Velázquez. Francis. Presente, Lic. Listo. Odette. Ok. Brian Carvajal. Presente, Lic. Listo. Zenon López. Elena Flores. Presente, licenciada. Zenon. Sí, Lic, aquí estoy. Ah, ok. Manuel Cerón. Presente, Lic. Listo. Dilcia Ordóñez. Presente. Ok. Ángel David. Presente. Listo. Elena Amador. Klein Flores. Ok, Klein, ahí está. Yesel Moncada. Presente. Listo. Cristian. Ok, Evelyn. Ok, Aníbal Enrique. Presente. Carla Jacqueline Cabrera.
Ok, Carla, ya la vi. Albert Betancourt. Ok. Ya lo vi, Albert. Silvia es la que me dijo que ya iba a revisar notas. Isis Valladares. Presente. Listo. Vanessa Gallardo. Presente. Roxana Aguilar. Presente. Rosman Zair. Presente, Lick. Ok. Jaime. Presente. Listo. Lisbeth Andino. Lisbeth. Valeria Novoa. Presente. Listo. Jimmy Valladares. Presente, Listo. Oscar Vanegas. Presente. Listo. Edilberto. Edilberto. Presente, Lick. Ah, listo. Flavia. Flavia. Ok. Giovanni Osorto. Y Everardo. Presente, Lick. Presente. Giovanni o Everardo. Giovanni. Ah, ok. Listo. Everardo está por ahí. Presente, Lick. Ok, listo. Cheque, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar por hoy y mañana continuamos con lo que es el tema. Nos vemos entonces mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches.